El control de convencionalidad surge en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí se gesta por primera vez cuando un juez se da cuenta de las violaciones que los países involucrados en su convención hacían contra la misma. El juez era nada más y nada menos que el mexicano Sergio García Ramírez, quien al analizar uno de los casos que estaban a su cargo, se dio cuenta y se percató de muchas de las violaciones que los países iban cometiendo cada vez más en contra de la Convención. La Corte Interamericana resolvía los casos que llegaban a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre ellos México. De esta forma es que México se ve involucrado en el control de convencionalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos empieza a analizar a México. La Corte Interamericana voltea hacia México cuando llega el caso de un señor muy conocido ahora a nivel nacional, el caso de Rosendo Radilla Pacheco, un señor que fue desaparecido de manera poco común por elementos del servicio militar del Estado de México. Esto hace que Rosendo Radilla Pacheco se convierte en el eslogan de los muchos desaparecidos bajo las mismas causas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emite un fallo favorable a la situación brindada. De esta forma, primero que nada, exigió a México contrastar sus leyes con las de la Convención. Entonces, esto exigía que los jueces mexicanos estuvieran informados detalladamente de lo que la Convención y la Corte sugerían o establecían, tanto de sus artículos como de sus jurisprudencias, y de esta forma se establece en México un control difuso de convencionalidad, que ahora los jueces mexicanos serían guardianes tanto de la Constitución Nacional como también de la Convención Internacional de Derechos Humanos, mismos que velarían porque ninguna ley inferior se contrastara con las leyes ahora de rango primero. A la par de esta sentencia hacia México, también se da la reforma constitucional sobre derechos humanos y su garantía en nuestra Constitución. Es decir, en cierta forma, México empezaba a balancear sus leyes. Y es que al culminar el caso de Rosendo Radilla Pacheco se esperaba un cambio no solo en las leyes de México, sino también en el modo de actuar de toda autoridad que estuviera a cargo en el Poder Judicial. Cosa que no fue así, puesto que años después se siguieron dando secuestros, feminicidios, desapariciones forzadas, que era lo que un día había llevado a México a ser parte del control convencional, cosa que causa mucho conflicto. Un ejemplo de ello, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y en México la situación no ha cambiado mucho. Es algo que nos causa demasiado conflicto. De esta forma, espero que haya quedado claro en qué consiste la función del control de convencionalidad.